Saludos y muchas bendiciones a mis queridas amigas, compañeras en el ministerio, esposas de pastores, que en esta hora se conectan con nosotros para poder escuchar y compartir algunas experiencias y algunos aprendizajes que la palabra de Dios tiene para con nosotras. Gracias por la invitación que me han hecho de compartir con ustedes en esta semana de Aferradas a sus promesas. Y hoy quiero abrirle mi corazón como una amiga y tomando de plataforma la historia de Ruth, de la cual va a ser nuestra inspiración. Así que te invito a tener esta palabra de oración para poder comenzar en esta hora. Padre, gracias porque nosotros somos elegidas por ti para ser compañeras del ministerio de nuestros esposos, para que juntos podamos hacer un equipo de trabajo y trabajar en favor de tu obra. Gracias por este privilegio. Abre la palabra y que sea para nosotras luz y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pocas veces he tenido la oportunidad de hablar esposa de pastores. Generalmente lo hago para mujeres en el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, para mí me honra el poder compartir con ustedes estas vivencias y estas experiencias y esta única idiosincrasia que tenemos de vida las esposas de los pastores. Ruth es un personaje que encaja muy bien en la vida nuestra, porque hubo dos cosas que marcaron la vida de Ruth, que marca la vida de la esposa de un pastor. Una es el voto que ella hace a Noemí, cuando Noemí le pide que quedara en su tierra, que regresara a su familia después de la viudez de Noemí y la viudez de Ruth. Sin embargo, Ruth tomó una determinación muy grande que cambió trascendentalmente su vida, ¿ve? Y esta decisión y este pacto es el mismo pacto que hace una esposa de pastor cuando decide dejarlo todo para seguirlo a él. Y eso se encuentra en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 16, y dice así: respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. De hecho, inspirada en ese versículo, compuso un himno que se titula Amores. Se lo dediqué a mi esposo, en la que utilizo todas las formas que la Biblia ha mencionado de amor para poder decirle a él que yo tomé el mismo voto. Ruth fue una mujer que tuvo que dejar atrás su familia, su vida, su casa, su cultura, porque sencillamente amó tanto a su suegra que decidió echar suerte con ella en una tierra extraña. Muchas esposas de pastores han hecho lo mismo, convencidas de que su llamado es estar al lado de su esposo. Dejan su familia, sus padres, su ciudad, su casa, sus costumbres y hasta su identidad para convertirse en la esposa de un pastor que en el principio, cuando nos enseñaban a nosotras cómo ser esposa de pastor, aún nos enseñaban a renunciar a nuestra personalidad y a nuestra identidad. Definitivamente que cuando yo inicié en el ministerio hace 34 años atrás y terminé de estudiar teología, de hecho no conocí a mi esposo el año en que yo me gradué, el año en que yo entré a la universidad para estudiar teología fue el año en que mi esposo se graduó. Definitivamente no nos conocimos ni tuvimos interacción en la universidad. Fue como 3 años después que a él lo invitaron a dar una campaña, a trabajar para una campaña en mi iglesia. Y allí nos conocimos, él trabajando por 3 meses, y de hecho mi papá lo albergó en nuestra casa durante esos 3 meses. Ahí fue cuando se dio paso a esta dinámica de nosotros conocernos. Él tuvo que esperar 1 año y medio que yo me graduara para nosotros poder casarnos, porque para aquellos entonces no se le daba ningún distrito ni se le daba empleo a un pastor si era soltero. Así que todos mis planes de hacer maestría y doctorado, yo soñaba con tener un doctorado en teología a los 25 años. Bueno, pues todo eso se cayó, ¿verdad?, como aguacero, y no se pudo dar por el hecho de que yo había tomado la determinación de Ruth, la determinación que tú has tomado también, de seguir a tu esposo donde quiera, a cada pueblo que él va a será tu pueblo, a cada casa que él va a será tu casa. Y claro, obviamente tenemos el mismo Dios. ¿Cuán sacrificada es la vida de la esposa del pastor? Muchas esposas de pastores ni soñaron ser esposas de pastores, quizás soñaron con casarse con otra persona. Muchas de ellas se casaron con su esposo no cuando eran pastores, sino cuando tenían otra profesión o otro oficio, y de repente en un momento del matrimonio él siente el llamado al ministerio y después esa mujer se encuentra atrapada
en ser esposa de un pastor. Una de las cosas, ¿verdad?, que quiero compartir contigo, que fue lo que, de mis vivencias, porque le voy a abrir el corazón como una amiga, ¿verdad? Mi vivencia fue que cuando yo entré al ministerio, yo tenía 21 años, era una niña, como quien dice, mi esposo tenía 26, y el ministerio nos enseñó en aquellos entonces, yo no sé cómo se hace en tu país, yo te voy a decir cómo se hace en el mío, y qué cosas yo aprendí, qué cosas mi Dios me enseñó. Lo primero que a mí me enseñaron, voy a hablar de lo que yo aprendí. Me enseñaron que, primero, que la esposa del pastor tenía un código de vestimenta muy exclusivo, sobre todo los colores tenían que ser oscuros, nada de cosas llamativas, ni en el cabello, ni en el prendedor, ni en la ropa. Era como si las esposas de pastores nos hubiesen hecho un patrón y todas nos teníamos que vestir igual. Esto me recuerda unas muñequitas que venían antes en un libro que tú cortabas de cartón, y entonces la muñequita era la misma, pero tú le cambiabas el vestidito, le cambiabas la carterita. Entonces era como si a todas las esposas de pastor, yo recuerdo cuando nos reuníamos, me reunían en Siema y nos explicaban cómo debíamos ser con esposas de pastores, era como si nosotros teníamos que clonar la esposa de pastor. ¿Qué cosas se pedían del esposa de pastor? Bueno, que fuera simpática, que vistiera más o menos de la misma manera, los mismos colores, el tamaño, que se cuello arriba, ¿verdad? Acá, no, nada que llamara la atención, siempre estuviera allí, sonriera a todo el mundo, debía saber cocinar, debía dar clases de los niños, casi se exigía que la esposa tuviera que cantar para que dijera la música o tocar el piano, ¿verdad? Para descubrir que después ninguna esposa de pastor es igual. Era como si el mismo código era para todas las esposas de pastores, era como clonar. Teníamos que renunciar a nuestra personalidad, a nuestro gusto, a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia de ser humano. Era como si hubiésemos tenido que renunciar a eso, además de renunciar a la casa, a los padres, a la ciudad, a tantas cosas. Y todas las cosas las hice en un momento dado porque pensaba yo que era real, que era cierto, que esto era como las monjas que tienen que estar en un claustro y en un renunciamiento total de la vida. Luego me di cuenta que sí, verdaderamente, Dios me había pedido que yo hiciera un voto y un pacto como lo hizo Ruth, de que yo iba a renunciar a mi casa, a mi lugar, y que yo me iba a consagrar para estar al lado de mi esposo donde quiera que él fuera, y aún donde muera, ahí moriré. Pero que yo no tenía que renunciar a mi personalidad, porque Dios no clona a nadie. Dios nos hace a todos auténticos, únicos, con dones únicos, con características únicas, con talentos únicos, con una personalidad, con una capacidad de soñar, de tener ideas propias. También se nos enseñó que detrás de un pastor estaba una gran mujer. Pero la Biblia me enseñó que Dios no sacó a la mujer de la espalda del hombre, sino del lado, del costado del hombre. Por lo tanto, el Señor me enseñó que yo no debía estar detrás de mi esposo, sino al lado de mi esposo, porque yo era equipo de trabajo con él. Yo no era una apéndice a su ministerio. Cuando él me necesitaba, me usaba. No, su ministerio dependía tanto de mí como de nuestros hijos, porque cuando en una familia pastoral las cosas no van bien con la esposa del pastor o con los hijos del pastor, esto afecta al pastor. Por lo tanto, los hijos ni las esposas son backpack que el pastor lleva. No, son caminantes que caminan junto con él. Y aunque la vida de la esposa del pastor es una vida de sacrificios en muchos aspectos, Dios jamás nos ha pedido que nosotros sacrifiquemos nuestra personalidad y nuestra identidad. He visto tantas esposas de pastores tan entristecidas porque hay cosas que le gusta hacer y no puede hacer, o porque la iglesia espera que haga cosas que ella no sabe hacer. Recordaba yo a muchas compañeras que me decían: pero Liz, cuando vamos a una iglesia donde tú fuiste, donde tu esposo y tú fueran esposa de pastor, te vimos, la iglesia te vio predicando, cantando y tocando la guitarra, pero yo ni canto, ni toco guitarra, ni predico. Y yo le dije: ¿pero qué te afliges? No tienes que hacer eso. La iglesia va a aprender que tú tienes otros dones y otros talentos y que tú eres única. ¿Quién ha dicho que a nosotras nos tienen que clonar? Que nosotras tenemos que ser un clon de la que fue primero que nosotros. No.
A mí me encanta ver cómo Dios a la naturaleza, a cada flor le dio un color distinto, una forma distinta. Aún el color de las hojas no tienen el mismo verde, ni los árboles dan las mismas frutas. Las esposas de pastores no somos las mismas. Y uno dice algo hay que la esposa de pastor debe rescatar es su identidad. Y eso lo aprendo de Ruth, porque Ruth no hizo igual que Orfa. Eran familia, quizás eran amigas, pero ella no tomó la misma decisión que tomó Orfa. Ella fue única en su decisión y ella tomó decisiones por su conciencia. Y aún cuando llegó allá a la tierra de Israel, me parece impresionante cómo Ruth demostró qué clase de mujer era. Ella era una mujer que no le tenía miedo al trabajo. Se iba a trabajar de sol a sol, a espigar, como los hombres lo harían, como los siervos lo harían. Ella entendió que era su responsabilidad de sostener ahora a Noemí. Noemí no tenía esposo, ya tampoco. Ella no dijo, ay, ahora tengo que buscarme un marido porque yo no sé hacer nada de eso. No, era una mujer que demostró que ya tenía carácter, que ya tenía personalidad, una personalidad fuerte. Me llama la atención, por ejemplo, aquí cuando ella trabajó en los campos de Boz, mira lo que le dice Boz en el capítulo 2, en el versículo 11, dice: y respondió Boz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y eso es algo que nos ha pasado a nosotras. Hemos tenido que dejar al padre y a madre y hemos tenido que entrar a lugares nuevos que no conocíamos. Yo recuerdo que nosotros yo llegué a tener 10 casas distintas, viví en 10 casas diferentes, tuvimos 30 iglesias, como alrededor de unos 15, bueno, como unos 12 distritos diferentes. Mis hijos cambiaban de escuela, por eso decidí darles homeschool, porque yo no quería que mis hijos siguieran cambiando de escuela, porque ya cambiaban de casa, cambiaban de iglesia, cambiaban de amigos, cambiaban de comunidad. Yo quería que mis hijos algo tuvieran igual y que fuera su escuela y yo fuera su maestra. Pero déjeme decirle, esto no es una vida normal y común. Esto de estar siendo arrancado apenas estás echando raíces en el distrito, en el lugar, en la casa, te encariñaste con la casita, de repente la tienes que abandonar. ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántas manos abiertas tiene que tener la esposa del pastor? Su casa no es una casa privada, es una casa pública donde llegan los hermanos, donde llegan las quejas, donde llegan los problemas, donde todo el mundo tiene que ser bienvenido, donde el que no tiene nada que comer come en la casa del pastor, donde se quedan los jóvenes. Mi casa más a veces ha parecido un hotel que una casa. Entonces, ya que tan dramáticamente la vida de la esposa del pastor se ve afectada, porque incluso tanto el pastor toma decisiones que no le consulta a la esposa. A veces el pastor invita gente a la casa y no nos dice que tenemos invitados y de repente nos encontramos orando para que el Señor multiplique la comida. También las asociaciones también toman decisiones y cambian al pastor y no le preguntan a la esposa si está ella de acuerdo con el cambio o si hay escuela para los hijos. A veces nosotras tenemos que arrastrar con el dolor y la insatisfacción de los hijos porque no querían el cambio, porque la escuela donde estaban les gustaba y de repente nadie nos consultó y nosotros tenemos que venir tratando de hacer un mediar entre el esposo y los hijos y el corazón de uno. Que si es fácil la vida de la esposa del pastor, claro que no. Y si a eso le sumamos las críticas y la presión que él pone la iglesia sobre la familia pastoral, de que los hijos se comporten, que sean buenos y santos, ¿verdad? La gente piensa que los hijos de los pastores bajaron del cielo con alas y se olvida que son tan humanos como los de ellos. Así que, ¿cuántas presiones? Entonces yo me pregunto, Señor, ¿qué cosas tú quieres decirle a una esposa del pastor? Permítame terminar el versículo que dice aquí cuando vos estás admirando, y es la misma admiración que la gente debe sentir y el respeto que la gente debe sentir por la esposa del pastor, lo mismo que le está diciendo vos. Yo he sabido todos los sacrificios que hiciste, dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conociste antes. Y mira lo que dice aquí vos, la bendición que vos le das a Ruth, que es la que Dios, y hoy yo te quiero dar a ti. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas
Has venido a refugiarte. Aquí vos está diciendo que bajo las alas que Ruth se viene a refugiar no era a las alas de Israel, era a las alas de Jehová. Y yo quiero decirle a mis queridas amigas y compañeras en el ministerio que tú tienes que entender 3 cosas importantes hoy. No te voy a dar, te puedo dar 10, pero se te van a olvidar. 3 cosas importantes que tú nunca debes olvidar. Número 1. Que la esposa de pastor no tiene que clonarse con otra mujer esposa de pastor. Ninguna esposa de pastor tiene que sentirse obligada a hacer lo que no sabe hacer o imitar en su personalidad a ninguna otra. No, Dios nos hizo auténticas, Dios nos hizo únicas, te dio talentos y te dio dones que tú necesitas utilizar para la gloria de Dios sin imitar o tratar de sentirte, te puedes sentir inferior porque no sabes hacer lo que otra esposa de pastor no sabe. Si no sabes cantar, no cantes. Si no te gusta predicar, no prediques. A menos que te quieras, lo tomes como un reto personal de salir de tu zona de confort y abrirte a hacer algo nuevo. Pero no permitas que nadie te compare con una esposa de pastor. Y yo quiero decir, tú tienes una personalidad. Si tú eres una mujer tranquila, sosegada, no le gustan, ¿verdad?, las muchas actividades, mira, funciona. Si te gusta la cocina, da una clase de cocina vegetariana. Si te gusta trabajar con los niños, trabaja. Si tú eres una mujer dinámica, de esas que son emprendedoras y tienen nuevas ideas, y te gusta trabajar con los conquistadores o con los cadetes médicos, te gusta trabajar con los jóvenes, te gusta cantar, tocar un instrumento, tócalo. Sé tú. Olvida esto de que no que puedes. Esto era una cosa que siempre a mi esposo, cuando la gente se dio cuenta que a mí me gusta el ministerio, bueno, esto fue lo que estudié para ser pastor, estudié ministerio, esto me corre por las venas, esta es mi pasión. Entonces venían la que, espérate, es que la esposa del pastor opaca al pastor, espérate, esto es como una competencia. No, entre nosotros no había competencia. La competencia las ponían las otras personas cuando querían ponernos a comparar el estilo de mi esposo, que es muy tranquilo, muy pausado, un hombre muy pacífico, muy paciente, con iglesias intolerantes, y yo soy de más empuje. Señores, si somos 2 para que nosotros hagamos un equipo de trabajo. Entonces hubo muchos años en mi vida que yo renuncié a mi personalidad. Por ejemplo, cosas que me gustaban. Me encantaban las botas, me encantan los sombreros, me gustan las flores, me gustan los colores. Yo tuve que suprimir por muchos años, utilizar un vestido rojo, un vestido naranja, un vestido fucsia, un vestido rosa. No me ponía flores en la cabeza, no me atrevía a ponerme un sombrero en la cabeza, no me atrevía a ponerme mis botas, que yo crié con botas en un lugar de caballos donde mi papá me enseñaba a montar a caballo. ¿Por qué? Porque no era el prototipo de la esposa del pastor. Hasta el día que el Señor me enseñó a mí que Él me había hecho única, que Él me hizo un llamado al ministerio junto con mi esposo, pero no me quitó mi personalidad, no me quitó mi gusto, no me quitó quién soy, que Dios quiere verme feliz, que Dios quiere que yo sepa, que yo trabaje con lo que yo sé hacer. Cuando Dios le llamó a Moisés, y Moisés dice, pero ¿por qué tú me mandas a hacer un trabajo que yo no sé hacer? Dice, no te preocupes, yo voy a poner a Aarón que hable por ti, pero tú vas a hacer lo que tú sabes hacer. Que tú tienes una vara, amiga, ¿qué tú tienes? ¿Qué vara tú tienes para utilizar en el ministerio? Úsala. No tienes que estar envidiándole la vara de otro, ni tampoco tendrás que estar inventándote una vara que no sabes usar. Sencillamente, sé tú. Esa es la primera lección que quiero que tú aprendas. La segunda lección que yo quiero que tú aprendas hoy es que tu esposo no es tu pastor. Tu esposo es el pastor de la iglesia. Él puede ser el sacerdote de tu casa y de tus hijos, que a veces no lo es, porque a veces el pastor es de todo el mundo, menos de su familia. Todo el mundo, todos los jóvenes de la iglesia tienen al pastor, todas las hermanas de la iglesia tienen al pastor, pero los hijos del pastor a veces no tienen al pastor, ni la esposa del pastor tiene al pastor. Por lo tanto, tu pastor no es tu esposo, Jehová es tu pastor. Una esposa de pastor que aprende a reconocer que Dios es su pastor, es su guía, es su protector, e inclusive su esposo. Porque déjeme decirle, todas las mujeres del distrito tienen a sus esposos más al pastor. La esposa del pastor no tiene a ningún hermano del distrito, ni tampoco al pastor. En mis 34 años dentro del ministerio pastoral, descubrí que Jehová es mi pastor. Él es el que me alimenta, me lleva a verdes pastos y me da aguas tranquilas. Mi esposo, el pastor Acevedo, es mi esposo, pero no es mi pastor. Jehová es mi pastor.
Y lo segundo, que cuando Él no está, el Señor sabe ser mi esposo, mi proveedor, mi ayudante, mi consuelo, mi amigo, mi rescatista. Y la relación tan maravillosa que una esposa de pastor tiene y debe tener con Jesús es única y auténtica. ¿Ok? Y la tercera cosa que usted va a aprender es que su casa no es la casa del mundo primeramente, es la casa de tus hijos. Tu primera iglesia son tus hijos. Y no le exijas a tus hijos la santidad que tú no tienes. Porque una de las cosas que hacemos es que nosotros le exigimos a nuestros hijos lo que ningún hermano de la iglesia le exige a sus hijos. Lo primero que debe conocer un hijo de pastor es que su compromiso de ser fiel, de hacer las cosas bien, no es porque es el hijo de pastor, sino porque es el hijo de Dios. La única presión que deben sentir nuestros hijos en el ministerio es que ellos se le deben a Dios como cualquiera de nosotros. Nuestros hijos son hijos de pastor, no son los hijos del Espíritu Santo. Son normales, tienen necesidades, tienen luchas, tienen preguntas y nosotros tenemos que responder. Jamás le diga a tus hijos, recuerda que eres el hijo del pastor, pórtate bien. No, si tú quieres que tus hijos hagan las cosas bien, dile, recuerda que tú eres un hijo de Dios igual que todos los demás. Si tus hijos, miren cuántos hijos vienen medio virados, medio torcidos, con una genética loca detrás. Y a veces nosotros le exigimos tanto a nuestros hijos, la iglesia le exige, la conferencia le exige. Señores, en nuestra casa tiene que haber una casa con normalidad. Es una casa donde se ría, se juegue. En una casa donde todos somos amigos, donde nuestros hijos se sientan libres de ser feliz, de decir alguna locura, alguna tontera, gritar. Es decir, esto de que yo le decía a mis hijos, no griten, no jueguen duro, no pongan así muy duro, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente que qué? Mi casa es el número uno, la iglesia de mis hijos. Cuando nuestros hijos comienzan a pasar de iglesia en iglesia, hay iglesias que dan muy buenas clases de los niños, pero hay otras que la dan terrible. Entonces nuestros hijos no se sienten. Yo aprendí, y esto fue que el Señor me lo enseñó. Lo que el Señor me enseñó es que mi casa debe ser normal, que en mi casa mis hijos deben tener la mejor clase de escuela bíblica. Yo no tengo que esperar que las hermanitas de la iglesia adoctrinen a mis hijos. No, el culto de familia era ley en mi casa, pero no era un culto como si estuvieran en la iglesia. Mis hijos podían tocar instrumentos, mis hijos podían aplaudir. En mi casa mis hijos podían aplaudir, en la iglesia no, pero en mi casa sí, porque en mi casa tenía que ser un culto de gozo y alegría donde ellos se sientan felices de poder alabar al Señor con gozo. Así que tratamos de darle un hogar normal donde mis hijos podían ser auténticos. No le exigimos a ellos tener ¿cómo decir? Un estatus social delante de la gente. Yo recuerdo una vez cuando mi hijo vino la moda de que los muchachos se paraban aquí una cresta en la cabeza y mi esposo iba a infaltar porque mi hijo era diácono de la iglesia y le dijo: hijo, tú no te puedes peinar así, que mira, ¿qué van a decir los hermanos? Y yo le dije, no, para. Es que todo tiene que ver con los hermanos. Esta es la moda de la época desde los muchachos. Le dije a mi hijo, mira, puedes hacerte la cosita esa de lunes a viernes. A la puesta de sol, señor, usted se peine ese pelo para el lado muy chévere, para que usted le sirva a los allá a la iglesia de diácono, a mi hija de diaconisa, y sea feliz. Y déjeme decirle, muchas de las cosas que he logrado con mis hijos, que hoy son adultos y están en la iglesia y nos apoyan en el ministerio, ustedes nos han visto trabajando juntos, es que mis hijos siempre me dijeron: mamá, ustedes siempre nos dieron la oportunidad de ser nosotros. Un día, cuando mi hijo quiso esa idea, no se lo prohibimos. Lo único que le decíamos: mira, cuando vayas a oficiar como diácono, nomás te bajas el cabello, después trépatelo como te gusta, porque esta es tu edad, esta es la moda que están los chicos. Y hoy en día mi hijo no tiene esa cosa ahí puesta, un joven, él es un psicólogo ya, es profesional, trabaja por una universidad y canta y sirve al Señor. ¿Por qué? Porque le dimos el espacio de ser él. Un día mi hija me dice: mamá, me quiero pintar el pelo de 4 colores. ¿Qué colores son? ¿Y cuánto tiempo dura? Dura como 30 días. Y quiero 4 colores, azul, verde, fucsia. Yo le dije: bueno, está bien, perfecto, para que lo hagas
cuando seas adulta, hazlo ahora que eres jovencita. Yo quiero decirle que, aunque esto pareciera una locura lo que estoy diciendo, le dije, ¿sabes que no vas a poder oficiar de diaconisa por esos 30 días? No hay problema, mamá. Yo quiero saber lo que es eso. Yo no quiero pensar de que yo me quedé con este deseo reprimido de hacer algo a una edad que yo puedo hacerlo. Yo dije, yo no te lo voy a impedir. Mi hija se pintó el pelo aquí, las puntitas del pelo, todo su pelo era normal. Las puntitas del pelo se las pintó así de 4 colores. Le duró 30 días. Los hermanos ni la quisieron saludar, ni nadie le quiso dar participación en la iglesia. Me dijo, ¿cuánto vale el amor? 4 colores vale el amor. Me pidieron el amor en la iglesia por 4 colores. Fue un momento de transición. Yo dije, tú no te preocupes porque Dios le puso más colores a la naturaleza que a tu pelo. Así que en 30 días tu pelo llega a ser normal. Y ya, jamás mi hija ni se ha teñido el cabello y tiene 30 años. ¿Por qué? Porque aprendimos a ser normal, que nuestra casa era normal. Entonces fue cuando el Señor me comenzó a enseñar que nosotros como familia pastoral, nosotros tenemos identidad, tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos personalidad que no podemos atrapar en una idea social o una idea eclesiástica, porque Dios quiere que seamos auténticos y genuinos. Y yo le dije que esas 3, y la cuarta es un regalo adicional. La cuarta cosa que yo quiero decirte es que no existe una mujer detrás de un hombre. Dios nos hizo al lado. Dios, de la misma manera que hizo a Eva y a todas las mujeres del costado de su esposo, así nos hizo a nosotras. Las esposas de pastores son un equipo de trabajo. Nosotros tenemos y queremos que las conferencias y las asociaciones y las uniones no nos vean como un apéndice o como una tarjeta de crédito cuando se le acaba el cash. Nosotros somos parte de este ministerio, que nosotros somos un frente unido donde estaba el pastor, su esposa, sus hijos, trabajamos un frente unido. Que por favor se acuerden que cuando saluden al pastor y a los hijos estén al frente, también saluden a sus hijos y a sus esposas, porque no estamos pintados en una pared, somos tan carne y hueso como todos los demás. Y eso lo recuerdo también cuando mis hijos eran niños, cómo abrazaban y aplaudían la espalda a mi esposo, y yo quedaba pintada en la pared, o me decían, hermana, ¿cómo está? Muy bien. Y le despeinaba la cabeza a mis hijos tocándole, pero ninguno se bajaba a nivel y decirle, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? ¿Estás en Los Conquistadores? ¿Cómo te va la escuela? No recuerdo eso, que hayan habido muchos pastores que se hayan bajado al nivel de mis hijos para demostrarles que son valiosos. Yo quiero decirte que tú tienes que dar a valer a tus hijos. Tus hijos no son una colita detrás del pastor, somos parte de este ministerio. Y como bien dijo vos, que nosotros seamos admiradas por lo que somos, por quienes somos. No seas un clon de nadie. Ruth fue auténtica, hizo su trabajo, cumplió su deber y fue admirada. Cada esposa de pastor igualmente, sé tú misma, deja que Dios haga florecer los talentos en ti y que tú puedas llegar a ser una colaboradora más con Dios. Y el día que tú sientas en tu corazón abrir tu boca y predicar el evangelio de diferentes maneras, deja correr el Espíritu Santo en ti y que Él te use para su obra. Gracias por haber estado conmigo en este momento de consejo, ¿verdad? Y de intervención espiritual, que recuerda que tú eres una mujer especial, aferrada a las promesas de Dios, y que Dios es un Dios de pacto, y que el pacto que Él hizo contigo de que no te iba a abandonar jamás, y que tú eras la niña de sus ojos, Él lo va a cumplir contigo. Dios te bendiga y que el Señor se sienta grato contigo en el ministerio. Chao.